Buenas tardes, vamos a comenzar hoy con otro de estos vídeos explicativos de este libro que ya tradicionalmente vengo haciendo, que tengo aquí a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y como siempre vamos a retomarlo en el punto en que lo dejé el día anterior. Pero hoy quería, antes de comentar con la historia que quiero narrarles, rectificar un pequeño lapsus que tuve la vez pasada, que me di cuenta cuando terminé el vídeo, y es que confundí la terminología del primer funcionario del Ministerio de Marina. Cuando comentaba el día pasado dije que Churchill, nada más tomar posesión, fue a su despacho y se reunió con toda su gente del ministerio. Habló fundamentalmente dije con el primer Lord del Almirantazgo. Me confundí porque el primer Lord del Almirantazgo era él, el propio Churchill. El título de ministro de Marina en Inglaterra se llama primer Lord del Almirantazgo. Con quien quise decir fue con el Lord del Mar, que es como se llama al primer funcionario del ministerio. Bien, es una cosa que no tiene mayor importancia, pero lo quería decir en aras de la verdad y por decir lo que es cierto. El primer Lord del Almirantazgo era el ministro de Marina, que era Churchill, y el siguiente era el Lord del Mar. Bueno, pues eso es lo que quería rectificar y con ello vamos a lo que quería comentar hoy. Vimos el día pasado y dejamos la historia en Churchill, que había tenido la primera iniciativa, que era poner bombas en la parte del mar donde tenían que ir los barcos alemanes que transportaban el mineral de hierro, pero dijeron que era peligroso, que no era momento, que la aviación no estaba preparada para apoyarlo y se dejó. Bueno, en ese momento Churchill se quedó frustrado, como comentamos, pero tuvo que aceptarlo porque era la mayoría del gobierno la que estaba en contra y el primer ministro de tomar esa decisión. Bien, el día 6 de octubre, a los pocos días, a la semana escasa de haber comenzado la invasión de Polonia, Polonia estaba prácticamente derrotada, totalmente derrotada. Fue espectacular. Duró todavía 15 o 20 días más el terminarlo, pero estaba prácticamente derrotada. Y ese día 6 de octubre ya, Hitler en el Parlamento alemán dio un solemne discurso donde propuso una conferencia de paz para terminar la guerra. Una conferencia de paz que consistía en que se aceptase la división de Polonia, una parte para Alemania y otra parte para la URSS. Y con eso terminaba la guerra. Y es más, aprovechó esa reunión para decir que él no era belicista, que los belicistas eran otros, que el belicismo venía fundamentalmente de la judería internacional, de los periodistas de la judería internacional y fundamentalmente de Churchill, que era el gran belicista que apoyaba a todo ese belicismo internacional, pero que él era pacifista, que quería la paz. Bueno, dijo eso por decirlo, pero no quería la paz. Pero de todas maneras, 6 días después, el primer ministro británico Chamberlain dijo que ni hablar, y entonces Hitler se enfureció, pero teatralmente, porque en el fondo no quería la paz él. Se enfureció y entonces dijo que iba a destruir por completo a Inglaterra, que no se podía hablar con Inglaterra y que había que terminar con ella. Reunió a sus generales y les dijo que había que ir a por Inglaterra. Los generales se quedaron aterrados porque pensaban, y se lo dijeron así, que Inglaterra no estaba preparada que Alemania no estaba preparada para luchar contra Inglaterra y contra las potencias occidentales, contra Francia e Inglaterra, que el ejército no estaba preparado todavía. Hitler les puso de vuelta y media, por así decir, dijo que ellos decían siempre que el ejército no estaba preparado y que es cierto que nunca se está preparado del todo, pero que estaban ellos, los alemanes, más preparados que sus oponentes y que había que aprovechar la ocasión. Bueno, aquello sentó fatal en los militares, en los altos militares, y entonces avivó un cierto movimiento de oposición a Hitler que ya había habido desde siempre, desde antes de la guerra, había habido un cierto sector de los altos mandos militares que estaban en contra de él, pero que no se atrevían a moverse. Y a raíz de esa intención que demostró de ir contra Inglaterra, que pensaban que era un disparate, se volvió a avivar ese sentimiento de ir contra Hitler. Y entonces el alto mando intentó un movimiento, como digo, de destronar a Hitler. Y para eso pensaron que solamente se podía hacer de dos formas. O bien un golpe de Estado que destronase a Hitler, que solamente se podría hacer por gente importante desde dentro del régimen, o un atentado. Bien, los planes que había es que una vez depuesto Hitler, había que encarcelar a Hitler, a Goebbels y a 4 o 5 más de los importantes. Sin embargo, no a Goering, que sería el que nombrarían primer ministro o jefe del gobierno provisional, pues para rehacer toda la situación. Bueno, en estos estaban, y además se intentó, en aquellas fechas, se intentó implicar al Vaticano también, para que el Papa estuviera un poco como mediador entre Alemania e Inglaterra para intentar buscar una solución. Esta mediación del Papa es muy sugerente y muy interesante y, aunque la comento ahora muy rápidamente, está siendo objeto de una novela que estoy escribiendo ahora que trata sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, donde me recreo un poco y comento con algún detalle, porque es interesante
cómo intentaron, y algunos pasos que dio el pontífice Pío XII en aquel momento, de intentar mediar con Inglaterra. Lo que le pedían al Papa fundamentalmente es que mediase con Inglaterra, pero de forma que Inglaterra, una vez depuesto Hitler, por golpe de Estado o por como fuera, no invadiese Alemania porque estaban en guerra, sino simplemente que respetase el cambio de régimen y que respetase un nuevo gobierno en Alemania. Bueno, el caso es que el Papa se implicó un poco, pero poco. Enseguida se echó para atrás y no quiso saber nada de ello. Aprovecharon también para implicar al Vaticano la situación que había en Polonia. En Polonia fue desastroso lo que estaba haciendo el régimen de Hitler. Era una auténtica masacre por todas partes. Intentó que Polonia quedase sin ningún tipo de poder económico, solamente, solamente como mano de obra, con un nivel bajísimo, que la intelectualidad, que no podía levantar cabeza y que fuera abatida de forma completa. Fue un auténtico masacre y eso realmente ponía a la Iglesia también en pie de preocupación. Y intentaron con eso mover al pontífice y, como digo, dio algunos pasos, pero al final se echó para atrás y todo quedó en agua de borrajas. En esa situación, Hitler dijo que el 12 de noviembre atacaría a Inglaterra. Se lo dijo a los generales para que se preparasen, quedaron estos extasiados. De nuevo veían que no habían intentado nada y tuvo una muy bronca reunión Hitler con el alto jefe, con el máximo jefe del ejército, hasta el punto de que hubo gritos por todas partes que se oían por todos los pasillos. Quedó aterrado el jefe del ejército y entonces a raíz de ese momento echaron ya para atrás de forma definitiva todos aquellos planes que tenían de derrocar a Hitler, incluso quemaron todos los papeles y documentos donde constaba esa conspiración porque temían que Hitler ya la había descubierto y echaron, como digo, completamente marcha atrás y aquello terminó ya de una manera permanente y completa. Y es más, Hitler aprovechó ese momento para reunir a 200 oficiales y generales de un rango un poco menor que estaban totalmente con él, porque esta operación de quitar a Hitler era de los altos mandos, pero los mandos intermedios, los mandos que seguían a los altos, estaban con Hitler y el pueblo también estaba con Hitler. Era una de sus grandes bazas. Como digo, reunió a más de 200 militares de esa graduación intermedia o alta, no altísima, sino alta, y les contó claramente su política. Les dijo claramente que el papel de Alemania era destruir a Rusia por una parte y destruir a Inglaterra por otra. Que había que empezar por Inglaterra para quedarse libre por el oeste para poder ir hacia el este. Y que eso había que hacerlo ahora que estaban preparados. Que el tiempo iba en contra de ellos y a favor de sus enemigos y que detrás de ellos estaba un ejército muy poderoso, detrás de Alemania, y que además tenía la industria armamentística más importante del mundo. Los militares salieron encantados porque estaban totalmente de acuerdo con ello y Hitler tomó esa decisión de comenzar el 12 de noviembre la invasión a Inglaterra. Pero pasó una circunstancia curiosa, totalmente fortuita, que no estaba pensado, y es que un carpintero comunista, totalmente desgajado de los planes que tenían el alto mando de ir contra Hitler por su cuenta, simplemente porque estaba convencido de que Hitler era malo para los trabajadores, hizo un atentado contra Hitler. Le puso una bomba en uno de los escenarios de Múnich donde tenía que hablar y Hitler se salvó de milagro. Se salvó porque media hora antes de lo que estaba pensado el estallido de la bomba, adelantó la reunión para marcharse a Berlín porque tenía prisa y la bomba estalló, mató a 8 o 10, pero salió ileso. Todo eso lo que hizo fue reforzar el papel y la simpatía de Hitler ante el pueblo, que se volcó totalmente en él, y al mismo tiempo surgió un tremendo sentimiento antibritánico que favorecía todavía más los planes de Hitler. Pero curiosamente, en esos momentos revocó la decisión de invadir el día 12 de noviembre y lo hizo simplemente por razones meteorológicas, porque el tiempo era malo. Quedaba la intención de hacerlo más adelante, quizá en primavera, pero en aquel momento lo dejó. Y por aquellos momentos ya, al final del mes de noviembre del año 1939, Churchill cumplía 65 años y al mismo tiempo Rusia invadía Finlandia. Ante la invasión de Finlandia, en Inglaterra, en parte del gobierno, surgió el deseo de salir en apoyo de Finlandia contra Rusia, pero Churchill estaba en contra, porque no quería oponerse y luchar contra Rusia. Albergaba la esperanza de que tal vez Rusia pudiera ser un aliado con la lucha contra Hitler, que era lo que realmente pretendía. Bien, pues aquí lo dejamos. Continuaremos el próximo día y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.